gracias, chicas. Ya estamos acá en la hora, en el momento del aprendizaje de leyes, de todo lo que tiene que ver con temas legales. Ya está, como todos los jueves, el licenciado Ariel Vega. Lic, ¿cómo estás? Muy buenos días. Señor Domínguez, qué gusto saludarlo, El gusto es mío, como siempre. No, es recíproco, usted ya lo sabe muy bien. Cordial saludo y fuerte abrazo a toda la teleaudiencia. Yo aquí a la disposición, con mucho gusto. Oye, Lic, el día de hoy nos traes un tema bastante interesante. Bueno, todos los jueves, pero el día de hoy tiene que ver con la paternidad. Cuéntame. Así es, al presente tema le hemos titulado Juicios de paternidad, derecho a la identidad. Y es que en este tipo de procedimientos de naturaleza civil, familiar, Víctor y amigos, hay muchas aristas, hay muchas especies. Desde los procedimientos más típicos y tradicionales de cuando una mujer, madre de un menor, demanda al padre de este, ya que el varón no tuvo un reconocimiento voluntario de lo que engendraron o del menor que concibieron, de tal suerte que este proceso tiene como fin el que se dicte una sentencia condenatoria en contra del varón previa práctica de lo que es el examen de identidad genética, para que se haga cargo de las responsabilidades y de las obligaciones que derivan de haber traído un hijo a este mundo. Ese es digamos, el procedimiento más típico y tradicional. Lo que se lleva, como va siguiendo el paso ya una vez que buscas que lo reconozca. Es correcto. Sí, que haya un reconocimiento del niño. Pero también, Víctor y amigos, existen los juicios de paternidad promovidos por el varón. En donde yo como varón exijo ser reconocido legalmente, desde luego, como padre de ese menor, con todas las obligaciones y derechos que ello deriva, incluso con la finalidad de no solamente tener convivencias con el menor, sino también estar solicitando y exigiendo custodia compartida con la madre del menor. Y es que hay muchos casos que se presentan así de esa manera, en donde la mujer toma una serie de determinaciones, en el sentido de relegar al varón, que es el padre de este menor, para no concederle ningún tipo de derecho y prerrogativa al varón. Por eso este tipo de juicios de paternidad también implica este tipo de exigencias. Otro de los procedimientos en este mismo sentido o con estas especies es el juicio de paternidad, pero para que se me desconozca como padre del menor. O sea, ya una vez que está reconocido, una vez que ya están ambas partes sabiendo de que son padre y madre. Yo realicé el reconocimiento voluntario desde un inicio de ese menor y durante 5, 10, 15 años estuve en la idea de que yo real y efectivamente era el papá del menor, pero me doy cuenta que no. Realizo y practico un examen de identidad genética, estas pruebas científicas, y me doy cuenta que no. Entonces hay juicios de paternidad que tiene como fin y como propósito el que me desconozcan y que se me libere de las obligaciones que corren a cargo de un papá normal, común y tradicional. Y está este otro que, este caso, digamos, genera lo que es el título del presente tema, es el derecho a la identidad, a la individualización que puede tener cualquier persona. Y es que, en cuanto a chisme jurídico, Víctor y amigos, es un caso que se puso a consideración de la Suprema Corte de Justicia y que deriva de una situación, una familia normal, común, tradicional, papá, mamá y una hija. Ahora, los padres estaban unidos bajo este vínculo conyugal, la concibieron dentro del vínculo conyugal, pero al paso de 30 años, aquí viene algo muy interesante a mi parecer, y ya habiendo fallecido el esposo, ya habiendo fallecido el cónyuge, la madre toma valor y le confiesa a la muchacha que su papá no era su papá. Así es, que su papá no es su marido, el que toda la vida había considerado como padre, sino que le indica que su verdadero papá, el que real y efectivamente es su progenitor, es otra persona. Vamos a suponer, es totalmente un tercero. Entonces, la hija, teniendo esta edad, 30 años, decide emprender un juicio de reconocimiento de paternidad con el presunto padre, con el que le refiere la madre. Este varón inicia una defensa, desde luego, en el sentido de que, además de que se le respete su derecho de privacidad, que ella ya no estaba en tiempo, conforme a lo que ya establece el artículo 338 del Código Civil Federal, o Código Civil del Distrito Federal, en el sentido de que solamente tiene, a partir de que cumples la mayoría de edad, 4 o 5 años, dependiendo la legislación de que se trate. Pero la muchacha no se quedó conforme,
decide interponer un juicio de amparo para efecto de que se le respete este derecho a la identidad y a buscar y a indagar si real y efectivamente ese varón es mi papá. Okay. Y se le niega. Ella, inconforme todavía, decide interponer una queja. Okay. Incluso ya se hace una revisión, pero en cuanto a alcances de este tipo de derechos o protección de este tipo de derechos, pasa a la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de que ellos resuelvan en definitiva. Ahora, cabe mencionar o es digno de resaltar quién era este presunto padre, ya que la muchacha destinó definitivamente, esto me queda muy claro, tiempo, dinero, recursos y representación legal para indagar si este varón era el que le había referido su madre, es real y efectivamente su papá. Y bueno, obtuvo una protección por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se establece que el derecho a la identidad debe de ser reconocida, debe de prevalecer bajo cualquier situación o esquema de limitación de tiempo, de lapso de prescripción, y que yo puedo, así tenga 30, 40, 50, 60 años de edad, investigar y demandar si es que mi fin es conocer si esa persona es real y efectivamente mi padre. Hasta ahí queda la historia, seguramente seguirá escribiéndose. Exacto, pero entonces toda esta modificación y todo esto se da a raíz de este caso, a raíz de ella se tiene que modificar todo porque, como decías ahorita, solo tenías un plazo de 2, 3, 4 años después de cumplir la mayoría de edad, pero a raíz de este caso se modifica. De hecho, todas las modificaciones que nosotros incluso también compartimos, muchas de ellas, unas muy interesantes, son a raíz de casos de ciudadanos normales, comunes y corrientes, que deciden poner a consideración de los jueces federales, incluso de la Suprema Corte de Justicia, las negativas o los rechazos que sufren por causa de artículos que están contemplados en las leyes. Ajá. Esta no es la excepción. Claro está que son las instancias oficiales las que se atribuyen el mérito de otorgar ciertas protecciones, ciertos beneficios, pero es a raíz de ciudadanos valientes que inician su procedimiento y que exigen que sea el máximo tribunal de este país quienes les proteja o quienes ordenen a las demás instancias protejan su derecho, pese a que ya no se encuentre en tiempo o en los tiempos establecidos por la ley. De hecho, también este derecho a la identidad, otra de las vertientes de este tipo de juicios, es muy recientemente el que una chica intentó para retirarse el apellido de su papá. Ella refiere que si bien su papá biológico le reconoció de manera voluntaria, jamás se hizo cargo de ella. Okay. Que nunca estuvo presente, que hubo una ausencia terrible durante toda su niñez, adolescencia, todo su crecimiento, y por ello demandó que se le retirara lo que es el apellido paterno. Un caso interesantísimo y que en una primera o en las primeras instancias se le negó, en donde alguien o los jueces en ese momento, los primeros jueces que conocieron de esa situación, le dijeron a esta muchacha, no te asiste ese beneficio, no te asiste ese derecho, incluso no está establecido en la ley que te asista una prerrogativa de este tipo o de esta naturaleza. Otra instancia. Se fue a todas las instancias, agotó los tribunales colegiados, incluso solicitó que fuera la Suprema Corte de Justicia la que resolviera su caso, y dijo la Suprema Corte, sí, tiene razón, en virtud incluso del abandono, y aunque este tipo de prestaciones que exige la muchacha no estén contempladas específicamente en la ley, le corresponde y se tiene que analizar para que eventualmente se le retire, de acreditarse todo este abandono, se le retire el apellido paterno. Son muchas aristas que son muy interesantes y que son objeto también de varios programas. Y de varios programas, pero para Juan Osorio, para Rocio Campo y para todos los productores. Oye, me contaste aquí 2 capítulos de La Rosa de Guadalupe buenísimos. Sí, que espero no que lo hayan tomado de allí, y que no dijimos nombre. Pero en el medio artístico seguramente también se da. Y en el medio común. Eso te iba a decir, déjate el medio artístico, el medio común y lo que pasa realmente en casa, en familia, que muchas cosas ni siquiera nos damos cuenta. La realidad supera muchas veces a la ficción. Lick, ¿dónde te pueden contactar? Si allá en casita la señora, el señor, la muchacha se decide a tomar acción,
¿en dónde pueden acudir contigo? Y con una buena noticia, que cada vez, digamos, conforme pasa el tiempo, son más baratas las pruebas de identidad genética, porque todavía no hace mucho tiempo eran carísimas. Ajá. Y claro está que tiene que correr a cuenta del interesado o la interesada. Ajá. Entonces es una extraordinaria noticia. Lic Ariel Vega en las redes sociales, licarielvega@outlook.com, en el correo electrónico, en el que les agradecemos mucho sus comentarios, dudas, sugerencias, incluso hasta de temas. Ajá. Y en el WhatsApp que aparece en la pantalla, 614-246-5831. Me dio mucho gusto haber estado aquí contigo. Al contrario, Lic, muchísimas gracias. Y pues bueno, como siempre, temas muy interesantes. Nos vemos el próximo jueves. Primero Dios, encantado. Ok, perfecto. Vámonos entonces con el señor Miguel Aguirre, que nos tiene también más información.